Bienvenidos a nuestro podcast, La Voz de los que Callan, el espacio donde exploraremos temas cruciales que afectan a nuestra sociedad. Hoy nos enfocaremos en un tema urgente y preocupante, la violencia de género en el entorno educativo. Nos acompañan hoy Acosta Castro Angelina Belén, Cabrera Guerra Leslie Dayana, Mora Rodríguez Anayeli, Murillo Saavedra Loana, Peña Cornejo Linda Stephanie, Uriol Vela Cassandra Natalie y la que les habla Cabrera Corso Jocelyn Antonella. Así que siéntanse cómodos y acompáñennos en esta conversación que busca crear conciencia y fomentar un cambio positivo en nuestras instituciones educativas. La violencia de género no solo es un problema personal, es una problemática social que se manifiesta en diversos espacios, incluyendo nuestras escuelas y universidades. Cada día, miles de estudiantes se enfrentan a situaciones de acoso y violencia que impactan no solo su bienestar emocional, sino también su rendimiento académico y su futuro. En este episodio analizaremos las diferentes formas en que se presentan el acoso y la violencia de género en el ámbito educativo. Discutiremos las consecuencias que tienen para los estudiantes y la comunidad educativa. Además, exploraremos estrategias efectivas para prevenir y abordar esta problemática. La Organización Mundial de la Salud en el año 1996 señala que la violencia de género se conoce como cualquier acto violento que produzca o pueda producir daños físicos, sexuales o sufrimiento de las mujeres, incluyendo amenazas o privación arbitraria de la libertad, que ocurre en el ámbito de la vida privada o vida pública. Algunos tipos de violencia de género más comunes se puede observar en la violencia en el ámbito familiar, donde es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar. También tenemos lo que es la violencia en el ámbito institucional, donde son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. También tenemos lo que es la violencia en el ámbito laboral, donde constituye la negativa ilegal de contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales del trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Asimismo, por otro lado tenemos lo que se presenta el acoso, donde el Código Penal del Perú lo define como delito cuando una persona de forma repentina busca asediar o intimidar a otra, lo que puede afectar de manera negativa en el desarrollo de la vida diaria de la víctima. Esto se puede manifestar de diversas formas, tanto en el ámbito personal como profesional, y suele implicar un abuso de poder o un desequilibrio de fuerzas entre el acosador y la víctima. Los tipos de acoso más frecuentes son acoso callejero, donde se incluye comentarios, miradas, gestos o acercamientos físicos no deseados que ocurren en espacios públicos. También existe el acoso más común, que es el acoso escolar o bullying, que es el acto que ocurre en el entorno educativo, donde una o más personas intimidan, agreden o humillan repentinamente a otro estudiante, ya sea de manera física, verbal o emocional. Y por último tenemos lo que es el acoso sexual, donde implica conductas de naturaleza sexual no deseadas, como insinuaciones, comentarios, toques inapropiados o presiones para participar en actividades sexuales. Gracias. A continuación mi compañera pasará a explicar de manera detallada el acoso y la violencia en lo que es en los colegios y en las universidades. La violencia de género en el entorno escolar. Según la UNESCO, esto se define como un fenómeno muy extendido, ya que existe en todos los países y afecta a un gran número de niños y adolescentes. Esto se refiere a todas las formas de violencia que tienen lugar dentro o fuera de las aulas, en los alrededores de las escuelas, en el camino hacia o desde la escuela, así como en línea y otros entornos digitales. La violencia escolar la padecen principalmente los educandos,
y puede ser perpetrada por otros educandos, docentes u otras personas de la comunidad escolar. Cada mes, 1 de cada 3 educandos sufre acoso escolar en todo el mundo. Más del 36% de los educandos se ve afectado por una riña física con algún compañero y casi 1 de cada 3 ha sido agredido físicamente al menos una vez al año. El ciberacoso es un problema creciente que afecta a 1 de cada 10 niños. Aunque es difícil recopilar datos sobre la violencia sexual o de género en la escuela, los datos mundiales demuestran que 1 de cada 4 mujeres jóvenes ya ha sufrido violencia por parte de su pareja antes de cumplir los 24 años, lo que indica la presencia de violencia de género o sexual entre los niños en edad escolar. Así también tenemos la violencia de género en las universidades. La presencia de las mujeres en las universidades se ha ido ampliando a lo largo de los años, tanto en el sector estudiantil como en el laboral. Sin embargo, dicha incorporación está atravesada por condiciones de desigualdad que dificultan su acceso, permanencia y movilidad. Estas desigualdades se basan principalmente por el estereotipo de que existen carreras consideradas masculinas, como son las carreras de ingeniería, y las que son consideradas femeninas, que están ligadas principalmente a las carreras que tienen que ver con el cuidado de la persona, como son la pedagogía, nutrición o psicología. Evidentemente, los espacios universitarios no han quedado exentos de ese tipo de manifestaciones, en particular en lo que se refiere a la violencia sexual, en sus diferentes modalidades, como son el acoso sexual, el hostigamiento sexual, violación o intento de violación. Un estudio realizado por Hernández, Jiménez y Guadarrama, en donde se comparan 2 instituciones de educación superior, establece que existen 8 manifestaciones graves de hostigamiento y acoso sexual. Ellas son las citas innecesarias en una oficina, laboratorio o salón de clase para realizar proposiciones de algún tipo sexual. También está el entablar algún tipo de relación sexual con algún profesor a cambio de favores académicos o económicos. También el recibir besos y abrazos no deseados. También está el recibir invitaciones a salir por parte de un profesor. También tenemos el acercamiento excesivo de parte de algún profesor, como por ejemplo las caricias no deseadas. El recibir preguntas frecuentes sobre la vida sexual y el uso de redes para intentar tener algún acercamiento con pretensiones sexuales o las llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos no deseados de algún tipo sexual. Asimismo, también existen otras expresiones que pueden generar incomodidad y violentar a quienes son objeto de estas, como son chistes incómodos, piropos, comentarios obscenos y misóginos, que se pueden dar tanto al interior del aula como en encuentros casuales por pasillos o en las oficinas de algunos docentes. Es un hecho que en las universidades, como en otros espacios públicos y privados, se vive la violencia y la discriminación. Prueba de ello son las múltiples denuncias que se han presentado por hostigamiento o acoso sexual en los últimos años en los espacios universitarios. La violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se define como cualquier acto violento que puede causar daños físicos, psicológicos o sexuales. A las mujeres esto incluye amenazas, coerción o privación de libertad, y puede ocurrir tanto en la vida privada como en la pública. Frente a esta problemática es esencial implementar soluciones a que aborden todas las formas de violencia, ya que es un ámbito familiar, institucional o laboral. Una estrategia integral que debe centrarse en la prevención de protección y la sanción efectiva de los agresores. En el ámbito familiar, la violencia se manifiesta cuando hay abuso de poder o omisión interaccional para controlar o agredir a una mujer. Por eso es crucial desarrollar programas de apoyo y protección para las víctimas que incluyen refugios y asistencia legal inmediata.
A nivel institucional, es fundamental que los gobiernos garanticen el acceso a las mujeres o a políticas de prevención y protección, sin discriminación ni obstáculos. Cualquier forma de violencia institucional que impida el ejercicio de sus derechos humanos debe ser sancionada. En el ámbito laboral, la violencia se presenta a través de discriminación o amenazas o intimidación. Es vital erradicar estas situaciones mediante la reacción de mecanismos legales que protejan a las mujeres trabajadoras. Además, el acoso es otra manifestación de violencia de género que afecta tanto en espacios públicos como también en privados. En Perú, por ejemplo, el Código Penal reconoce el acoso como un delito cuando se busca intimidar a una manera reiterada veces a la víctima, lo que puede afectar su vida diaria y sus ámbitos. Es urgente fortalecer las leyes que tipifican y sancionan el acoso en todas sus formas, incluyendo el acoso callejero, escolar y sexual. Así que reflexionemos juntos sobre la importancia de combatir la violencia de género y apoyar a quienes lo sufren. La violencia escolar es un problema multifacético que requiere un enfoque integral, involucrando a diferentes actores de la comunidad educativa y más allá. Para ello, proponemos una serie de soluciones que podrían abordar a nivel educativo. Primeramente, la implementación de políticas tolerancia cero frente a la violencia. Se debe desarrollar códigos de conducta claros que aborde tanto la violencia física, la verbal y psicológica. Para ello se desarrollaría un protocolo de denuncias y atención creado, un sistema accesible y confidencial para que los estudiantes puedan reportar casos de violencia sin temor a represalias. A su vez, es fundamental que haya un equipo de intervención formado por psicólogos y consejeros capacitados. Como segundo punto, sería crear programas de educación en habilidades socioemocionales y promover el respeto mutuo y la igualdad de género. Integrar en el currículo escolar talleres y clases sobre el manejo de emociones, resolución de conflictos, empatía y trabajo en equipo. Esto puede disminuir las tensiones entre los estudiantes, también incorporar en las lecciones escolares temas relacionados con el respeto mutuo, la igualdad de género y la lucha contra los estereotipos, con el objetivo de reducir la violencia de género dentro y fuera de la escuela. Como tercer punto, sería capacitación continua a los docentes. Los educadores deben estar preparados para identificar signos de violencia en los estudiantes y saber cómo intervenir de manera adecuada. Es crucial que los maestros puedan actuar como mediadores en situaciones de conflictos. Para ello, optaríamos por la capacitación a los docentes para que adopten metodologías que fomenten la inclusión de los estudiantes en relaciones de género, orientación sexual o capacidad académica. El cuarto punto sería fomentar la participación de los padres en redes de apoyo entre los estudiantes, realizar talleres y sesiones informativas para los padres, brindándoles herramientas sobre cómo detectar signos de violencia en sus hijos y cómo abordarlos en casa, organizar grupos de supervisión entre los mismos estudiantes, a los mayores capacitarlos para que puedan apoyar a sus compañeros mensuales en temas como el acoso y violencia. Estas soluciones deben ser implementadas de manera conjunta, involucrar a los gobiernos, las escuelas, las familias, la sociedad civil. Para ello poder lograr un entorno más seguro, propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. En los últimos años se han presentado acusaciones de acoso sexual en las instituciones de educación superior y la manera en que éstas han respondido ha sido muy variada. En algunas de dichas instituciones han tenido la pasividad o el silenciamiento bajo el principio de que las situaciones de violencia de género responden a hechos aislados que deben abordarse individualmente. En otros casos se optó por dotar a las universidades de mecanismos formales que permitieran atender a estos casos. Ante esto yo propongo
La creación e implementación de protocolos institucionales rigurosos y acciones disciplinarias transparentes. Las universidades deben establecer protocolos específicos que sean accesibles, estén diseñados para facilitar la denuncia de casos de violencia de género, garantizando la protección de las víctimas y la imparcialidad en el proceso, la creación de canales de denuncia, así como la designación de comités especializados para investigar cada caso. Esto ayudará a evitar la revictimización, asegurando que cada denuncia sea tratada con la seriedad adecuada. Al hacer que estos procedimientos sean parte fundamental de la cultura universitaria, que se apliquen de manera consistente, las instituciones enviarán un mensaje claro que no se tolerará ninguna forma de acoso o discriminación. Esto también implicaría la capacitación constante del personal, de los alumnos, para que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante estas situaciones. Como segunda, el establecimiento de programas de formación continua en perspectiva de género para toda la comunidad universitaria. Para prevenir la violencia de género en los campus, es fundamental implementar programas formativos que aborden la igualdad, la diversidad desde un enfoque práctico y cotidiano. Esto va más allá de cursos obligatorios, extendiéndose a talleres vivenciales, simulaciones de casos reales, actividades de reflexión que desafían los prejuicios y comportamientos sexistas. Estas iniciativas deben incluir tanto en estudiantes como docentes y personal administrativo, con el único objetivo de cultivar un entorno de respeto, también de equidad. Además, los programas de sensibilización deben actualizarse periódicamente para mantenerse relevantes y abordar nuevas formas de violencia que puedan surgir, como el acoso en línea o el uso indebido de redes sociales. Y como tercera, la implementación de centros de apoyo integral para víctimas con asistencia psicológica. Crear centros de apoyo integral dentro de las universidades donde las víctimas de violencia de género puedan acceder a servicios gratuitos de atención psicológica. Es esencial para su recuperación y el proceso de denuncia. Estos centros deben contar con personal capacitado en perspectiva de género, de atención a traumas, que brinde un enfoque empático y de acompañamiento continuo. La asesoría legal, por su parte, debe estar enfocada en informar a las víctimas sobre sus derechos, opciones de protección y el proceso judicial, asegurando que estén respaldadas en cada etapa. La combinación de apoyo psicológico legal ayuda no solo a las víctimas a sanar y obtener justicia, sino que también refuerza el compromiso institucional con la erradicación de la violencia de género en los entornos académicos. En conclusión, la violencia de género en el entorno educativo es un problema que afecta a la equidad, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Este tipo de violencia se manifiesta a través de actitudes y comportamientos discriminatorios, acoso sexual y desigualdades en el acceso y participación en el proceso educativo. Para combatirla requiere una sensibilización activa, políticas claras de prevención y la implementación de programas de educación de igualdad de género que fomenten un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes. Gracias. Bienvenido.